Alumnos EAR Chile, en este video comenzaremos a adentrarnos en el apasionante mundo del magnetismo. El magnetismo lo hemos observado todos, por ejemplo, cuando hemos jugado con imanes. Los imanes generan el concepto de magnetismo. Aquí tenemos un imán, polo norte y polo sur. Si acercamos otro imán, polo norte y polo sur, polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Ahora, estos generan un campo magnético a su alrededor. Podemos dibujar líneas de campo desde el polo norte hacia el polo sur, ingresan por el interior y se unen, son líneas cerradas, así, que es una diferencia con las líneas de campo eléctrico. Son curvas cerradas, pero nunca se cortan entre sí. Entre más líneas de campo hayan en cierto punto, el campo magnético será más intenso. Lo mismo que en el campo eléctrico. El campo eléctrico lo denominábamos por una E. En este caso, al campo magnético lo denominaríamos B. Su intensidad corresponde a su valor en cierto punto del espacio. Ahora, si nosotros rompemos un imán, si lo rompemos, por ejemplo, en dos imanes, así, lo que ocurre es que se forman dos nuevos imanes con su respectiva polaridad, algo que no pasa con el campo eléctrico. La brújula es un dispositivo que se ha inventado para identificar la polaridad en el planeta. Por ejemplo, se utiliza para ubicarse. Nuestro planeta es un gigantesco imán. Ahí está nuestro planeta Tierra. Es un gigantesco imán en que tiene ahí sus líneas de campo y es un verdadero escudo protector. Viene de polo norte a polo sur. Hay que tener cuidado que el norte magnético no coincide con el norte geográfico y el sur magnético no coincide con el sur geográfico. Las brújulas consisten en una aguja imantada, es decir, es un imán, y le han puesto aquí una N y una S para indicar el norte y el sur. Si es un imán y este apunta hacia el norte, significa que en realidad este es el polo sur del imán. Y si este apunta hacia el sur, en realidad es el polo norte del imán. La unidad para medir la intensidad del campo magnético es el Tesla, y que equivale a 1 volt segundo metro cuadrado. El profesor Oersted se encontraba haciendo clases, me han contado esta historia, y estaba enseñándole a sus alumnos el tema de los circuitos eléctricos y estaba haciendo funcionar un circuito
y por alguna razón había una brújula ahí cerca, no sé quién llevaría una brújula a una clase, en fin. Y el profesor Oester se dio cuenta de que cuando pasó una corriente por aquí, esta aguja se movió. Y por primera vez se descubrió que había una relación entre la corriente y el magnetismo. Había algo que las conectaba. Eso es muy importante para el ser humano porque hasta el momento la corriente eléctrica y el magnetismo eran fuentes de energía pero separadas. El efecto Oester dio inicio a todo el tema del electromagnetismo. Una vez aceptada la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, se empezó a investigar y a construir leyes que regulan el magnetismo. Por ejemplo, la ley de Ampère. La ley de Ampère establece una relación entre el campo eléctrico y la corriente eléctrica, una relación matemática. Por ejemplo, para un conductor lineal, es decir, un alambre, ahí va la corriente. Esa, como vimos según el efecto Oester, esta corriente va a generar un campo magnético. El campo magnético es vectorial, por lo tanto deberemos encontrar su dirección siempre. Genera un paso de la corriente, un campo vectorial circular alrededor de ese conductor, y empleamos la regla de la mano derecha para encontrar su sentido. Ponemos nuestro dedo pulgar así, y donde apunten los otros dedos nos indica el sentido del vector campo magnético. Por ejemplo, en este punto, según nuestra regla de la mano derecha, apuntaría tangente a esa línea de campo magnético. Aquí apuntaría hacia allá. Va cambiando según en qué punto estemos. Si estamos más cerca, bueno, hacemos un círculo ahí y queremos ver hacia dónde apunta el campo magnético aquí, aplicamos nuestra regla de la mano, tangente, etcétera, etcétera. Y, como les decía, encontró cómo calcular la intensidad del campo magnético en determinado punto en el caso de un conductor lineal, y encontró esta expresión. No es fácil de matemáticamente encontrarla, se requiere matemática superior. La permeabilidad magnética por la corriente partido en 2pi por el radio. El radio es el radio de esos círculos que yo dibujé. La permeabilidad magnética se puede calcular como 4 por pi por 10 elevado a menos 7 Tesla metro ampere. Ahora, el magnetismo genera una fuerza magnética. Cuando nosotros tratamos de juntar dos imanes, supongamos de polaridad distinta, debemos hacer mucho esfuerzo para lograr juntarlos, porque en realidad se repelen. Ahí podemos ver que sí existe una fuerza magnética bastante poderosa. A la fuerza magnética también se le llama fuerza de Lorentz, y tiene esta expresión: carga por la rapidez de la carga, por la intensidad del campo magnético, por el seno del ángulo entre la velocidad de la carga y el campo magnético. Para eso debemos emplear la regla de la mano izquierda. Nuestro pulgar indica la fuerza
nuestro índice el campo magnético y nuestro dedo medio la velocidad con que entra la carga al campo. Estas cosas son tridimensionales. Los científicos han ideado una manera de representar el campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético, imagínense que son miles de flechas de este tipo. Ahora, si la imaginamos tridimensional, imagínense que esta es la flecha, esa es la punta y esa es la cola. Si está entrando hacia la pizarra, nosotros veríamos la cola de la flecha. Cuando veamos esto, significa que el campo magnético está entrando hacia la pizarra. E inversamente, si nosotros pensamos que el campo magnético es una flecha y esa es la punta de la flecha, si está saliendo hacia nosotros, veríamos la punta de la flecha. La representan con puntos. En este caso, el campo magnético sale hacia nosotros. Estas son cosas que han inventado para poder estudiar y hacer ejercicios. Por ejemplo, imaginemos un plano aquí y entra y el campo magnético está en esta dirección, según este plano, y entra una carga en esa trayectoria hacia allá. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza magnética? Empleando nuestra regla de la mano izquierda, hacemos coincidir y queda un vector perpendicular al plano que forman estos dos. Es decir, la carga experimentaría una fuerza que la empuja hacia arriba. Hay que tener imaginación en estas materias. Por ejemplo, aquí tenemos el campo magnético B y la velocidad con que entra la partícula, y aplicando nuestra regla queda un vector perpendicular al plano que forman ambas. No sé si lo pueden imaginar. ¿Por qué? Porque a veces nos van a preguntar, o nos podrían preguntar, hacia dónde apunta la fuerza magnética, y nos sirve también para responder muchas preguntas. Por ejemplo, algo típico de esta parte de la materia es que tenemos ahí un campo magnético y entra una partícula de manera perpendicular al campo, así, formando 90 grados. Ahí entra nuestra carga de prueba a una velocidad v. Seno de 90 es 1, por lo tanto sería la fuerza magnética solamente sería Q por V. Empleamos nuestra regla de la mano izquierda y descubriremos que esta partícula entra formando una trayectoria circular, movimiento circular. Si entra con otro ángulo, no. Y si entra paralelo al campo, no le pasa nada a su trayectoria, sigue de largo. Pero si entra de esta manera, queda orbitando eternamente de manera circular. Esa es la fuerza de Lorentz. Ahora tenemos la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Tenemos, por ejemplo, un imán aquí, norte-sur, y al medio hay un conductor eléctrico, un cable puede ser, y por él circula una corriente I hacia allá. Al ingresar al imán, va a ser sometido a las líneas de campo magnético que van de norte a sur. Si empleamos la regla de la mano izquierda, significaría que sobre ese conductor hay una fuerza que lo empuja hacia allá, una fuerza magnética.
Ese resultado es importante porque significa que este alambre podría rotar. Es la génesis del motor eléctrico. La fórmula en este caso sería que la fuerza queda I por el largo del conductor por la intensidad del campo magnético. La ley de Faraday. Es posible obtener una corriente eléctrica a partir de un flujo magnético variable. Esto se llama inducción electromagnética. Inducción. Flujo de campo magnético, Φ. Eso es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí las líneas de campo magnético, varias ahí, etcétera. Y nosotros tomamos una superficie, por ejemplo esa, y observamos que por esa superficie pasan, esa no alcanza a pasar, esta sí, 1, 2, 3, pasan 3 líneas de campo magnético sobre esa superficie. A eso se le llama el flujo magnético, a la cantidad de líneas que pasan por unidad de superficie. Y va a depender del ángulo. Por lo tanto, nosotros diremos que la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz es muy semejante a lo que era voltaje en electricidad. Es una fuente de energía. Va a ser directamente proporcional a la variación del flujo magnético por variación de tiempo. A eso se le llama también inducción. Es muy importante saber que una corriente se puede obtener a partir de un flujo magnético variable. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podría ser que este flujo fuera magnético variable? Invirtiendo la polaridad del imán, por ejemplo, dándolo vuelta y que ahora quede sur aquí y norte acá. El campo magnético cambiaría hacia arriba. Y puedo hacerlo varias veces generando un efecto alterno, una variación del flujo magnético. Ahora, la ley de Lenz, ¿cómo Faraday descubrió esto? La ley de Faraday. Un alambre, ya vimos que un conductor genera un campo magnético, pero si nosotros lo enrollamos de esta manera, el campo magnético que se genera es aún más intenso. A esto genera un campo, a esto se le llama una bobina o solenoide, que es sencillamente un conductor enrollado. Genera un campo magnético a su alrededor, igual que si fuera un imán. Y Faraday le ingresó por el centro, por su núcleo, un imán norte-sur. Lo ingresaba y lo sacaba, así varias veces, y al hacer eso, él se dio cuenta que generaba una corriente eléctrica por el solenoide, ahí, un campo magnético variable originaba una corriente. Ahora, la ley de Lenz estableció que, al final esta constante dependía de la cantidad de espiras de la bobina. A estas vueltas se les llama espiras. Espiras N. El número de espiras. Entre más espiras hayan, más es la fuerza electromotriz. Lenz descubrió que esa corriente que se generaba era de tal manera de que se oponía al campo magnético que la generó. Por eso le puso este signo menos.
digamos, por poner ese signo menos, ya no se llama ley de Faraday, sino ley de Lenz, oposición. Eso es muy importante, ese signo menos ahí, porque nos da el sentido de la corriente inducida. Por ejemplo, supongamos que tengo una espira. Aquí, una espira es un conductor doblado. Y la sometemos a un campo magnético variable. En este caso voy a representar en el momento que está apuntando hacia arriba. Ahí están las líneas de campo magnético. Y tenemos que deducir si la corriente que pasa por aquí va en ese sentido o en ese sentido. Aplicando nuestra ley de la mano derecha, si ponemos el sentido hacia allá de nuestra corriente inducida, el campo magnético de esta corriente inducida, según nuestra ley de la mano derecha, apuntaría hacia arriba. El campo generado por esa corriente. Eso va en contra de la ley de la conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Qué es lo que se basó Lenz para hablar de esto? Va en contra, ¿por qué? Porque eso significaría que el campo magnético va sumando, aparte del mismo, este otro campo magnético, y aumentaría sin fin. Sería una fuente de energía infinita, y eso va en contra de la ley de conservación de la energía. Por lo tanto, nuestro sentido de la corriente tiene que ser inverso, para que el campo que genera esta corriente se oponga al campo que la generó hacia abajo. ¿Se fijan? Aplicando nuestra ley de la mano derecha hacia allá. Y ahí este campo sí se rige por el principio de la ley de la conservación de energía. Y eso significa la frase: la fuerza electromotriz inducida produce una corriente cuyo sentido genera un campo que se opone al que la generó. La ley de Lenz. Estas son las de tarea. Puedo dejarles una que no expliqué, la ley de Gauss. Buscar cuál es la ley de Gauss para el magnetismo o el electromagnetismo. Estas son las leyes básicas del magnetismo. Tenemos que saber su significado y tenemos que dominar sus aspectos vectoriales, saber hacia dónde apuntan. En fin, les he dejado, como siempre, material complementario. Véanlo, estúdienlo.